Voy a contarles una experiencia que les pasó a mi primo Luis y a nuestra abuela en Semana Santa. Ella siempre ha sido muy devota a la religión y nos pide siempre que guardemos respeto en Semana Santa. Cabe señalar que esta experiencia sucedió en una época muy diferente a la de hoy en día. Las creencias y temor a Dios eran más fuertes que ahora. Sucedió hace muchos años atrás, cuando los abuelos aún vivían, allá por los años 80. Mi primo Luis solía pasar los días santos con la abuela en un pintoresco y enigmático pueblo mágico de México, para ser más precisos en Pátzcuaro. La tradición dictaba en ese entonces que durante esos días la gente debía quedarse en casa y respetar el recogimiento, pues de lo contrario sufrirían castigos divinos. La iglesia asustaba fácilmente a sus seguidores y entre ellos mi abuela. Comúnmente la familia salía de viaje a la playa o a otras partes, pero para mi primo cada año era lo mismo. Él debía de quedarse con los abuelos porque era la única parte del año en que podían verlos. La casa de la abuela era una construcción antigua y típica de la región, con muros de adobe y techos de tejas. Se encontraba ubicada en una tranquila calle empedrada, rodeada de casas de colores vivos que le daban un aire alegre durante el día. Sin embargo, por la noche, la atmósfera cambiaba por completo, y los oscuros callejones y sombras alargadas causaban escalofríos en los transeúntes. Se contaban historias de gente muerta caminando sin rumbo, gente que no sabía que ya había fallecido y si te topabas con uno de ellos, más vale que ni le hablaras, pues te llevaría al infierno, o por lo menos eso era lo que los abuelos nos contaban. Ella nos asegura esto debido a que un tío cuando era más joven se encontró con un hombre desconocido sentado frente a la casa, le pidió agua y a mi tío se le hizo fácil invitarlo a pasar. Fue por el vaso de agua y cuando regresó aquel sujeto había desaparecido. Desde ese entonces en casa de los abuelos comenzaron a suceder eventos sin explicación, las cosas cambiaban de lugar, se abrían y cerraban puertas o se escuchaban lamentos de alguien pidiendo agua. Mi abuela aseguraba que el espíritu de ese hombre se había metido y sería difícil sacarlo. Y cada vez que se cumplía un aniversario de cuando se metió aquel espíritu, sucedía algo todavía peor que un ruido o una aparición. Y para mala fortuna de mi primo, era justamente en Semana Santa. Fue así que desde su primera visita a la casa de los abuelos, Luis notó algo extraño. Por las noches, cuando todo estaba en calma, comenzaban a escucharse ruidos inquietantes, como pasos que recorrían los corredores y susurros que parecían provenir de las paredes. El abuelo siempre le decía a Luis que no tenía que preocuparse, ya que era algo normal escucharlo y que no le pasaría nada mientras se acostara temprano. Pero, en cambio con la abuela era diferente. Preocupado, mi primo Luis le preguntó a la abuela sobre aquellos extraños sucesos. Ella siempre se mostraba muy seria y cansada cuando se hablaba de esos temas, le aconsejó que hiciera oídos sordos y no prestara atención a lo que les estaba hablando. Son cosas de la casa, mi niño, le decía. No le des importancia. Aquí estamos protegidos y nada puede lastimarnos. Y esa noche en la que todo aparentaba que estaría bien, por primera vez en varios años se vio algo que no sucedió anteriormente. Mi primo se levantó a mitad de la noche al baño, él dormía en la habitación más lejana de todas, mientras que mis tíos dormían en otra habitación. Por bastante rato se aguantó las ganas de levantarse e ir al baño, quería evitar caminar a obscuras y pasar por frente del jardín, que era de donde se solían escuchar los lamentos. Salió rápidamente de la habitación y sin mirar al jardín llegó al baño. Sintió un gran alivio, pues no escuchó nada fuera de lo normal. Justo cuando estaba por regresar a su habitación, escuchó que alguien se acercaba al baño. Él se quedó en silencio esperando a que aquella persona se fuera, pero no fue así. Los pasos llegaron hasta afuera de la puerta del baño. Mi primo se dio cuenta que no había puesto el seguro y el picaporte empezó a girar.
Rápidamente mi primo la detuvo y le puso el seguro. En eso, una voz que no pudo reconocer mi primo se escuchó decirle: «Dame un poco de agua, por favor». Mi primo no contestó nada, se quedó helado del miedo. De hecho, no salió del baño hasta que salió el sol. Mi primo le contó a los abuelos y sus padres lo que le pasó, y como era de esperarse nadie le creyó, con excepción de nuestra abuela. Ella le dijo a Luis que una vez le sucedió lo mismo, solo que, en vez de querer abrirle la puerta, la golpearon varias veces. Fue entonces que a Luis y a la abuela se les ocurrió la idea de mandar llamar al sacerdote del pueblo, para que fuera a bendecir la casa. Sin embargo, el abuelo no les dejó que molestaran al sacerdote para eso. A Luis no le importó la advertencia del abuelo, así que fue por su cuenta a buscar al sacerdote. Le comentó lo que estaba ocurriendo desde hace tiempo y que no sabía cómo solucionarlo. El sacerdote le comentó que intentara primero rociar agua bendita por el jardín y después por pasillos y los cuartos. Si no llegaba a funcionar, le pidió que regresara al día siguiente. Mi primo hizo lo que le pidieron mientras que no estaba el abuelo. Tenía la confianza de que eso serviría. No obstante, esa noche las cosas se complicaron aún más. Cuando todos estaban acostados, mi primo escuchó que ahora algo corría entre los pasillos. El sonido era similar a cuando un perro araña el piso tratando de correr. Seguro no se trataba de una persona. Se levantó de la cama y abrió un poco la puerta para ver lo que provocaba esos ruidos. Horrorizado, se dio cuenta de lo que hacía aquel ruido. Era una especie de perro negro gigante y con una enorme joroba. Pasaba justo frente a su puerta cuando el olor a carne descompuesta olía por todas partes. Aquel monstruo daba vueltas al jardín. Parecía ser que algo le estaba molestando y, de la nada, aquel animal se desvaneció ante su mirada. Al día siguiente, lo primero que hizo fue platicarle a la única persona que le creía. Entonces, la abuela lo mandó con una persona que ella conocía y que era una especie de santero en el pueblo. Él le recomendaría un ritual para que les ayudara a sacar de una vez a aquel demonio. Mi primo fue a la dirección que le indicó mi abuela y, al encontrarse con aquel sujeto, no dudó en platicarle todo. Él le confirmó que no había ninguna duda, habían logrado liberar la verdadera apariencia de ese ser que pedía agua. El santero le dio a mi primo lo necesario para que efectuara un ritual, sin embargo, le advirtió del peligro en el que se estaba metiendo. El sábado de gloria, mientras que todos estaban dormidos, Luis se armó de valor y armó un enorme círculo de sal que rodeó todo el jardín, colocó las velas alrededor de manera estratégica, para que cubrieran un espacio de protección. Encendió cada una de ellas, y justo antes de prender la última, respiró profundo pues sabía que las cosas se pondrían feas desde entonces. Tenía un crucifijo en la mano y antes de que lo encendiera, el abuelo apareció a un lado de él. Le preguntó qué traía entre manos. Entonces, a mi primo se le ocurrió lo más valiente que pudo haber hecho. Encendió la última vela y empezó a invocar en voz baja al demonio que rondaba la casa, pidiéndole que se manifestara y que hablara con él. Obviamente, al abuelo le molestó bastante, pues empezó a gritarles a mis tíos para que fueran a ver lo que estaba haciendo Luis. La primera en llegar fue mi abuela, quien intentó tranquilizar al abuelo. Sin embargo, Luis no les ponía atención, estaba esperando que aquel ser se manifestara y le mostrara al abuelo con lo que estaban peleando. De pronto, el aire se volvió más helado, las velas empezaron a parpadear y en medio del jardín, entre las rosas de la abuela, apareció una figura tenue y siniestra. Todos quedaron impresionados al ver aquella figura, incluso el abuelo, que hasta entonces no había creído las historias de Luis y la abuela. El demonio, al verse descubierto, mostró una sonrisa siniestra en su rostro y comenzó a dirigirse hacia Luis. Él se aferró al crucifijo que sostenía en sus manos, se armó de coraje y enfrentó al demonio.
Levantó el crucifijo en alto y con voz firme y decidida, comenzó a recitar las oraciones que el santero le había enseñado. A medida que rezaba, la figura siniestra de aquel demonio parecía debilitarse, como si las palabras sagradas lo estuvieran dañando. La abuela se apresuró y sacó un rosario que traía siempre con ella y comenzó a rezar junto a Luis. El abuelo se quedó quieto observando lo que estaba ocurriendo. El demonio ponía mucha resistencia, intentaba acercarse a Luis y a la abuela, y cada vez que lo intentaban las velas que rodeaban el círculo de sal, brillaban con más intensidad. En ese momento un fuerte ventarrón apagó las velas provocando que el ritual se suspendiera. El demonio gruñó tan fuerte que la abuela y Luis cayeron de espalda, se fue de pronto dejándolos ahí sin saber qué pasó. Los padres de Luis llegaron un poco después, entre los dos explicaron lo que había sucedido y cuando vieron al abuelo, se encontraba petrificado por el miedo. Al día siguiente muy temprano lo llevaron al templo, desde la noche no hablaba nada, se había quedado mudo o ese demonio le robó la voz. Los cabellos los tenía de punta. El sacerdote vertió sobre su calva cabeza agua bendita y como si despertara de un trance, el abuelo abría y cerraba los ojos. Volvió a hablar y lo primero que les dijo fue pedir perdón por no haberles creído. Ya era domingo de Ramos y sería la última vez que ese ser se aparecería. Así que decidieron llamar al santero para que les ayudara con el ritual. Con el permiso del abuelo las cosas ahora serían un poco más sencillas. Sin embargo, esa noche aquel ser no se volvió a presentar, estuvieron hasta medianoche e incluso un par de horas más, esperando a que se manifestara por lo menos en forma de hombre pidiendo agua, pero no pasó nada. Todo parecía indicar que ese ser se había logrado por fin ahuyentar. Cuando mi primo nos platicó la historia, fue difícil de creerle, pero cuando la abuela nos contaba historias para dormirnos siempre platicaba lo que había pasado Luis en esa casa en Semana Santa. Sin embargo, algo que yo me enteré mucho después, es que cuando Luis regresó a su casa con sus padres, tenía varias pesadillas por la noche, eran horribles sueños en los que un hombre se le acercaba al borde de su cama, mientras él dormía y le pedía agua. Lo que más desconcertó a Luis fue que cuando despertaba, en el piso de su habitación se podía apreciar que un animal lo hubiera arañado, amanecía con la espalda y pecho arañados. Mis tíos lo llevaron a que lo revisara un curandero, a que lo bendijera el padre de la ciudad de Morelia. Por suerte con el tiempo se fue quitando. Hasta que un año después, cuando regresó de nueva cuenta a la casa de los abuelos, nuevamente un hombre pidiendo agua se ha vuelto a escuchar por los pasillos. Ese fue el último año de mi primo en esa casa. Ya no ha vuelto, ni ahora que tiene más de 50 años. Para terminar con esta historia, a mis abuelos aquel ser siguió atormentándolos. Se cree que mi abuelo, la noche en la que lo encontraron muerto en el pasillo, aquel demonio en forma de hombre le pidió agua y él se la dio. Él ya estaba muy viejo y con el susto que le había dado aquel demonio, le quitó varios años de vida. La abuela falleció años después, la encontraron sentada en el baño. Lo que más llamó la atención es que sostenía su crucifijo en mano. La casa de los abuelos hoy en día solo ha servido para guardar cosas y reuniones de la familia, pero en este tipo de situaciones, nunca nos reunimos en Semana Santa en ese lugar. Saludos comunidad, quiero invitarlos a apoyar nuestro canal secundario, Voces Siniestras, donde se compartirán muchas de las historias que no se publican en nuestro canal principal. En la descripción y la caja de comentarios de este video, dejaré el link del canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Gracias por su apoyo. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Relato escrito y adaptado por
Lengua de brujo.